estas cosas. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Esta pregunta no deberías de hacerla, porque tú debes de saber qué es lo que está pasando en el mundo. Debes de tener el conocimiento ya, porque eres una hija y eres un hijo de Dios, y para eso estás viendo todo lo que está pasando, y para eso tienes que estar dándote cuenta de lo que está provocando la ira de Dios hace muchísimo tiempo. Sabes, ¿verdad? Cómo se está tratando de pervertir las cosas, y de a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman buenos. Pero hay aspectos que debemos también de considerar. Vamos a comenzar por el primer paso, o por el primer aspecto a considerar, y es el deseo del hombre actual de tener un gobierno mundial sobre toda la tierra. Y lo que más asusta es que este deseo está ahora mismo en la mayoría de los seres humanos. He visto numerosos latinos haciendo referencia a que les gustaría que, por ejemplo, el presidente de México o el presidente de El Salvador fuera el presidente o fueran los presidentes de toda América Latina. Eso es un pensamiento de los últimos días, es un pensamiento de los últimos tiempos, y eso está rondeando en los corazones de todos los seres humanos. El diablo está trabajando en los corazones para que las personas, para que los seres humanos pongan confianza en un único hombre. Y hoy se llama para muchos Nayib Bukele, o se llama el presidente de México, no recuerdo su nombre, López Obrador. He visto en entrevista a muchas personas de muchos países hispanos queriendo que López Obrador o que Nayib Bukele sea el presidente de toda América Latina. Y ojo, y personas, me lo han referido, personas de creencias cristianas. Sin entender que esto es un pensamiento de los últimos días, sin entender que ya el diablo ha sembrado la semilla de ese gran líder mundial que se va a levantar al final de los días, y que muchos van a obedecer. El Señor los libre de todo ese espíritu de gobierno mundial. El cristiano no debe de aceptar nada de eso. Usted es de su país, y el presidente de su país, sea bueno o sea malo, ese es el que usted tiene. Dios ha puesto los gobernantes, y usted tiene que obedecer los gobernantes, sean buenos o sean malos, siempre y cuando, por supuesto, ellos no atenten contra la fe en Cristo. Eso está en la Escritura. Las autoridades las ha puesto Dios, no la podemos elegir nosotros. Así que si vivimos en Nicaragua, el presidente de El Salvador no puede ser nuestro presidente. El Señor reprenda al diablo. Yo no quiero a nadie de presidente, ni al mejor del mundo, que sea de otra nación, que él se vaya a presidir a los de la nación. El único presidente que yo tengo sobre todas las naciones es Jesucristo. Él es el único Rey de reyes y Señor de señores, y no debe de existir ninguno. Que cada rey tenga su reino y punto. Todo el que se quiera pasar de ahí para allá es parte del reino del anticristo. Por eso no me gusta tampoco las referencias que hacen algunos presidentes acerca de que no hayan fronteras. Yo pienso que eso viene un mensaje maligno. Le gusta al que le guste y le pese al que le pese. Yo tengo que decir la verdad. Recordemos la historia de Babel en la Biblia, donde la humanidad unida decidió construir una torre que llegase al cielo. Este deseo es un gobierno unificado, una lengua común que provocó, ¿qué cosa? La intervención de Dios. ¿Quién confundió las lenguas y dispersó las personas? Fue el propio Señor. Así que no es la voluntad de Dios que el hombre esté unido de ninguna manera, porque así el hombre se hace más fuerte, y al final el que termina perdiendo es el mismo hombre, porque fuerte, la Biblia dice Dios, no conozco ni a uno. Y hoy vemos estos tipos de movimientos queriendo un líder que lidere muchas naciones a lo largo de todo el mundo, no solo en América Latina, también en Europa. Varios grandes políticos alemanes han dado también referencia de que es necesario que la Comunidad Económica Europea, que Europa sea liderado por un solo hombre para pues salir adelante en toda esta guerra comercial que tienen contra Rusia y contra también la China comunista. Por otra parte, tenemos la organización o organizaciones como Naciones Unidas,
y el Foro Económico Mundial, también haciendo referencia a la importancia de que aparezca un líder mundial que pueda guiar a todas las naciones. No solo eso, si eso no fuese suficiente, el Papa Francisco, mostramos el documento hace solo unos días, también ha declarado de que es importante que aparezca un líder mundial que ponga orden sobre todas las naciones en lo económico, político y financiero. Y la Comisión para la Fe del Vaticano también pues lanzó un documento oficial de que exhortaba a las naciones a tener una sola autoridad que rigiera a todas las naciones, y esto por supuesto es algo también apocalíptico. Si tú no lo has visto, es hora que lo veas. Hay un sentimiento universal en los hombres y muchos quieren ser gobernados por un líder mundial, llámese como se llame, sea carismático, no sea carismático. Eso proviene de las tinieblas, eso no proviene de Dios. Como dije, incluso en América Latina hay ideas que sugieren que un único líder sea presidente de toda la región. El Señor reprenda al diablo. Yo no quiero presidente de ningún país presidiendo el mío. Que se queden los líderes de mi país, así sea lo peor que hay, porque así lo dictaminó Dios y así hay que obedecer su voluntad. Eso parece que puede ser la solución de muchos problemas del mundo, pero hay que pensar qué es lo que Dios quiere y no que nosotros queremos. El segundo aspecto que debemos de considerar es el intento de la humanidad de crear una torre de Babel en cuanto al pensamiento, no solo en cuanto a la unidad de naciones con un líder mundial, sino también en cuanto al pensamiento, y esto un pensamiento unificado a través de ¿qué? A través de las inteligencias artificiales. Si la inteligencia artificial promete, y esto es lo que están prometiendo, promete ser una fuente confiable y única de conocimiento para toda la humanidad, pongamos esto en perspectiva. Si todos preguntamos a la misma fuente sobre algo, al final todos vamos a terminar pensando lo mismo. Si todos preguntamos a la inteligencia artificial si algo es negro o es blanco, si la inteligencia artificial nos dice blanco, entonces todos vamos a terminar pensando que es blanco y por lo tanto tendremos un pensamiento similar, lo que va a contribuir en gran manera a que el orden mundial que quiere ser impuesto aparezca ya de una vez y sea implantado, y esto devenga, por supuesto, en lo que la Biblia profetiza acerca del hombre de pecado, el hijo de perdición, que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, porque va a ser el Dios de este mundo encarnado. Lo podemos decir de esta forma. El tercer aspecto que tenemos que también tratar para que sepamos, hay que primero poner en contexto y después voy a ver qué es lo que dicen, les voy a mostrar qué es lo que dicen los científicos y les voy a mostrar por qué razón podemos estar seguros de que un gran cataclismo de diferentes formas puede estar ocurriendo en estos tiempos que estamos viviendo. Así que no se muevan de ahí porque las noticias y los datos vienen después. Vamos primero a poner en contexto todo. El tercer aspecto que estamos viendo en el día de hoy es que el hombre se hace ya juzgar como Dios. ¿Por qué? Porque está tratando, y no solo tratando, sino que ya ha creado vida humana en laboratorio a partir de células humanas, no a partir de la nada, por supuesto, pero ha creado niños sin la intervención de padres humanos, sin la intervención del espermatozoide, simplemente a partir de células. Esto es algo mucho más grande que la simple clonación, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque se rompe la ley de cómo Dios quiere que el hombre se multiplique. Y dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Estamos cruzando líneas que no deberíamos de cruzar respecto a la humanidad. Por eso hablo también en primera persona del plural. Esta es la misma arrogancia que una vez llevó a Dios a intervenir
en Babel. Finalmente, el hombre está tratando de evadir la maldición de Dios. La Biblia enseña después de la caída que Dios castigó a Adán y a Eva con ciertos y determinados sufrimientos. El hombre tenía que trabajar para comer con el sudor de su frente. ¿Y qué es lo que pasa ahora? El hombre quiere ya no trabajar más y que la robótica y las inteligencias artificiales lo hagan todo por el hombre. De esta forma, la palabra de Dios va a quedar infructuosa y el mundo se va a burlar de la profecía divina. Yo no creo que Dios permita esto. Yo creo que Dios va a intervenir y de una manera muy fuerte. Así que podemos estar a las puertas de dos cosas. Una, la intervención de Dios en cataclismos tan colosales que pongan o regresen la tecnología a decenas y decenas de años atrás. Estamos hablando de cuestiones cataclísmicas que haga temblar las economías del mundo a punto de que no se puedan volver a levantar para enseñar obediencia al hombre y enseñar al hombre que tiene que trabajar con el sudor de su frente. O estamos posiblemente entrando en la era de la cuenta regresiva donde el Señor puede aparecer por su iglesia en cualquier momento. También, ¿verdad? La mujer está huyendo de la maldición con la cual Dios la maldijo. Recuerden que Dios maldijo a la mujer con que el hombre se enseñorease de ella. Y hoy la mujer se resiste al señorío del hombre. No estoy hablando de derechos. Derechos somos todos exactamente iguales. Pero la Biblia profetiza un señorío del hombre sobre la mujer. Toda mujer que no quiera el señorío del hombre se está rebelando contra lo que Dios dijo. Dice, tu marido se enseñoreará de ti. Así está profetizado, así tiene que cumplirse y vemos todo lo que está ocurriendo hoy en día. Y vuelvo y repito, aquí no se está hablando de derechos. Yo aborrezco por todas las vías al machismo. Pero hay una verdad y es que la mujer, no todas por supuesto, pero en gran parte del mundo se está rebelando contra los designios de Dios. Y no solo eso, sino que ya se están comenzando a hacer niños en laboratorios, es decir, han construido una especie de cámaras que vamos a decir que son como unas especies de vientres humanos, pero en cuanto son inteligencias artificiales que regulan la temperatura, los nutrientes, todo, y ahí es donde van a comenzar a nacer los niños. Esto no es ciencia ficción, ya esta tecnología existe y ya se ha usado. Así que no estamos hablando de algo que es una quimera que el hombre piensa alcanzar, como la cura del cáncer, que algún día... No, es una tecnología que ya existe en estos momentos y que en cualquier día nos levantamos con la noticia de su aprobación y de la producción de niños en laboratorio, ya saben, como si fuera una fábrica. Tal vez tú trabajas o vas a trabajar en la fábrica de niños donde las mujeres ya no tengan que parir más, sino que van a pagar un cierto dinero para que entonces nazcan sus hijos y la palabra de Dios no se va a cumplir más. ¿Te imaginas que solo algunas mujeres van a cumplir lo que dice la palabra de Dios? Las demás nunca van a conocer el dolor de su preñez, haciendo así infructuosa la palabra del Señor. La pregunta que tú tienes que hacerte es, ¿tú crees que Dios va a dejar que el hombre haga lo que le venga en gana? Si usted cree que Dios va a dejar que el hombre haga lo que venga en gana, hay dos posibilidades. Una, no crees en Dios. Dos, no lo conoces. Si tú crees en Dios y lo conoces, tú puedes estar o vas a estar tan seguro como yo lo estoy de que eso no se va a quedar de esa manera. Y solamente pueden ocurrir dos cosas. O viene un cataclismo tan grande que la tecnología se atrase decenas de años detrás. Y hablo de decenas de años. Ok, vengan situaciones tan fuertes que puede venir un meteorito contra la Tierra, que puede venir algo que realmente eche al hombre atrás por entero. Y recuerden que ya Dios lo ha hecho.
Es decir, esto lo vimos en Sodoma y Gomorra. ¿Qué cayeron del cielo en Sodoma y Gomorra? Meteoritos cayeron en el cielo de Sodoma y Gomorra. Esa lluvia de fuego y azufre, eso no fue que Dios comenzó a soplar fuego para abajo, ni que había unos dragones que soplaban fuego. Eso eran meteoritos que venían contra la tierra. Así que ¿puede esto volver a ocurrir? Sí, esto puede volver a ocurrir siempre que se cumplan las condiciones que se cumplieron cuando estos eventos fueron realizados en la Escritura. Va a volver a ocurrir lo mismo. Quiero que tú, por favor, tengas quiero que tú tengas esto en mente para que el diablo no te vaya a llevar, porque a muchos se los está llevando. A muchos se los está llevando porque no tienen discernimiento y piensan que Dios es tonto, pero Dios no es tonto. Dios no es tonto. Ya los científicos están diciendo el 23 de mayo, estamos hablando hace 2 días, se hizo una investigación en la ciudad de San Francisco. ¿Por qué razón? Porque se piensa que puede venir un terremoto de incalculables dimensiones. Voy a mostrar la noticia aquí en la página de Yahoo para que entiendan que el mundo ya está entendiendo, pero muchas veces recuerden que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Más de 3.400 edificios en San Francisco pueden correr riesgos en caso de gran terremoto, y esta noticia sale el 23 de mayo. Esto no es por gusto. Esta investigación sucedió a medida de que algunos importantes sismólogos hayan predicho que puede estar al ocurrir el gran terremoto que esperan en San Francisco, el que le dicen, creo que es el Big One, creo que le llaman ok, sí, le llaman el Big One. Vamos a buscarlo aquí en la BBC de Londres para que entiendan de que aquí no le estamos dando noticias falsas, nada de esto. Aquí no creemos en noticias amarillas, claro que no. Aquí creemos que ustedes tienen que tener la información precisa. Vamos a ponérsela aquí en pantalla para que ustedes entiendan. Vamos a buscar una agencia de prensa importante. Vamos a ponerle la BBC de Londres para que vean que esto no es una página cualquiera. Hay una diferencia aquí, y es que nosotros no damos información que no hayamos contrastado en fuentes confiables. Y por eso, por favor, suscríbete siempre a Reflexiones del Pastor para que tú también tengas esta información siempre y sepas cuándo tengas que poner ojo en lo que está ocurriendo. Aquí se lo tengo en pantalla. Voy a ponérselo ahora mismo. Están esperando que ocurra el llamado Big One, el devastador terremoto que espera California en la falla de San Andrés en cualquier momento. Esto es BBC News. Esto no es, una página cualquiera. Esto es una página seria de noticias, y a raíz de todo esto se ha hecho una investigación en el estado de California, y solamente en San Francisco hay más de 3.400 edificios que van a venirse abajo, y esto es mayo 23, martes 23 de mayo del 2023. 5:36 p.m. de la tarde. Así que si vives en San Francisco, tengo una hija viviendo en
San Francisco. Dice, Los Ángeles, Estados Unidos, mayo 23, más de 3.400 edificios de hormigón, No estamos hablando de cualquier edificio. En San Francisco, California, Estados Unidos, tienen alto riesgo de derrumbarse en caso de un terremoto, según una lista preliminar elaborada por el gobierno de la ciudad, revelada este martes por la cadena de noticias NBC. Un listado obtenido a través de una solicitud de registros públicos incluye famosos enclaves, históricos, apartamentos de personas con bajo ingreso y sedes de compañías tan conocidos como el edificio que alberga las oficinas de Twitter. Este recuento excluye casas unifamiliares, escuelas públicas y edificios construidos después del año 2000. Un funcionario del Ayuntamiento de San Francisco, citado por NBC, advirtió que la lista es preliminar. Así que pueden luego unirse más edificaciones a esta lista. Pero no solo se está hablando de esto que está pasando respecto al Big One, que es el terremoto que se piensa que puede ocurrir en cualquier momento y que en realidad pusiera patas arriba no solo los Estados Unidos, sino el mundo también. El mundo también. ¿Qué consecuencias podemos esperar si continuamos con este camino de desafío a Dios? La Biblia nos da muchas advertencias sobre lo que sucede cuando los pueblos se desvían del camino de Dios. La Biblia, la palabra de Dios nos dice qué es lo que sucede y las advertencias están. Ahí tenemos el diluvio. Ahí tenemos la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ahí tenemos la caída de Jerusalén. Todos estos eventos fueron castigos divinos. ¿Sabe lo que le ocurre al hombre en estos tiempos? Que el hombre en estos tiempos es tan soberbio, inclusive muchos cristianos, que creen que está en la revelación, la generación dorada, la que tiene las plumas de oro, la que no va a ser juzgada, la que puede hacer lo que quiere y no va a pasar nada. Y eso no funciona de esa forma. Eso no funciona de esa forma. Y el ejemplo está Japón, con los sendos terremotos que ocurrieron hace algunos años, que dañaron centrales nucleares. Recuerde que los Estados Unidos está lleno de centrales nucleares. Un terremoto cerca de una central nuclear y no es necesario que venga la guerra nuclear, No es necesario que combata a los Estados Unidos contra Rusia para que haya un escenario realmente apocalíptico en este mundo. Quítate eso de la cabeza. Las armas nucleares están cerca donde tú vives y son centrales eléctricas que están produciendo energía. Tal vez tu casa se alumbra con esas centrales electronucleares o termonucleares y tú no lo sabes. Un terremoto fuerte, un temblor de tierra fuerte cerca de esas ciudades y es como si te lanzaran una bomba de 20 kilotones o de 100 kilotones cerca de tu casa. Y ahora estamos viendo señales preocupantes porque los científicos nos están advirtiendo de la posibilidad de grandes terremotos y tsunamis en el futuro cercano. Por eso el gobierno de California está lanzándose. Miren, los gobiernos no realizan estos tipos de investigaciones por gusto, Y aunque yo no estoy aseverando nada, porque por supuesto no tengo intervenido los teléfonos de ellos, así que no sé qué es lo que ellos están hablando, sí tenemos todo el derecho a preocuparnos cuando vemos que se están realizando todos estos tipos de investigaciones. Porque esto nos puede llevar a pensar de que los gobiernos están preocupados por algo que puede avecinarse. Y sabemos
que en el mar se descubrió hace poco la fuga de lubricante tectónico. Y eso lo mostramos aquí en un video hace poco. Voy a colocárselo aquí en pantalla. Para que ustedes entiendan de que esto todo es real. Cuando el lubricante tectónico haya salido suficiente, pues no cabe dudas de que va a sobrevenir un evento cataclísmico. Y esto ustedes lo pueden buscar, por favor, googleenlo. Mire, esto es abril 21 de 2023. Fuga de fluidos en Océano Pacífico abre posibilidad de sismo de gran magnitud. ¿Dónde? En el Océano Pacífico. ¿Dónde está California? En la costa pacífica. ¿Coincidencia? No lo creo. ¿Coincidencias? No lo creo. Aquí se lo voy a poner en la página de Ecosfera. Aquí está el video. La extraña fuga de un líquido desconocido llamó la atención de los investigadores de la Universidad de Washington. Dijeron que el líquido salía del sedimento marino como si fuera una manguera contra incendio, un hecho nunca antes observado en las profundidades del océano. Luego de analizar con más detenimiento la situación, comprendieron que se trataba de líquido más cálido hasta 9 grados Celsius por encima de la temperatura promedio circundante. Los cálculos sugieren que el fluido proviene directamente del mega empuje de Cascadia, donde las temperaturas se estiman entre 150 y 250 grados Celsius, razón por la cual llamaron a la fuga como el oasis de Pita. No sé por qué se llama de esta forma. Miren, aquí está el video de cómo se está fugando el lubricante de las placas tectónicas. Cuando ya no exista lubricante en la placa tectónica, va a haber un terremoto como el que nunca ha existido. Porque esto hasta ahora nunca se había observado. La pregunta es, ¿casualidad o Dios Todopoderoso se está burlando del hombre que lo desafía? Y en cualquier momento, Silicon Valley y todos los poderosos de California van a estar patas arriba y su fortuna hecha trizas por la ira de Dios. No lo sabemos, pero sí sabemos que los cristianos debemos de estar informados porque nosotros ni tenemos sus billones y no debemos de pagar por sus pecados. Así que el pueblo de Dios tiene que unirse ahora cada vez más. Por favor, congréguense entre iglesias, congréguense en grupos online, hagan oración, hagan búsqueda de Dios para que nosotros podamos escapar de lo que viene, porque yo estoy 100% seguro, no 99% seguro, 100% seguro que la ira de Dios va a ser derramada en estos tiempos con todo lo que está ocurriendo. Y los científicos lo están
confirmando. No estoy tratando de asustarte. Estoy tratando que salgas de la carnalidad y comiences a ver las cosas con los ojos del Espíritu y comiences a entender de que si Dios respondió en otras épocas, cuando el hombre trató de hacerse a sí mismo Dios, ahora que el hombre se está tratando de hacer a sí mismo Dios, haciendo seres humanos en laboratorio y creando superinteligencia que sobrepasan la creación del mismo Señor, es decir, nosotros los hombres, y renegando la palabra de Dios que manda al hombre a trabajar con el sudor de su frente, mientras que el ser humano quiere que todo lo hagan robots e inteligencias artificiales, mientras que él se echa fresco y se burla de lo que Dios dijo en la palabra. Yo estoy completamente seguro, porque soy un creyente, de que algo va a pasar y ese algo va a ser muy fuerte. Y escucha esto, ahora con esto que se ha suscitado, que se está escapando el lubricante de las capas tectónicas en la costa del Pacífico, no cabe dudas de que es el escenario más propicio para que ocurra lo que los científicos llaman el Big One, es decir, el gran terremoto, el mega terremoto, que va a afectar no solo a California, sino que va a afectar a